Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para cualquiera que tenga 65 años o más. Aunque te sientas estupendamente, es fundamental que visites a tu médico de cabecera de forma regular. Tu médico puede ayudarte a detectar posibles problemas de salud antes de que se conviertan en algo serio. También puede evaluar si tienes riesgo de sufrir futuros problemas, animarte a seguir un estilo de vida saludable y asegurarse de que tus vacunas estén al día. Además, conocer bien a tu médico y que él te conozca es muy útil por si enfermas en algún momento. Durante la consulta, tu facultativo te hará un examen físico. Te medirá la estatura, te pesará y hallará el índice de masa corporal, IMC. Algo tan sencillo como revisarte la presión arterial al menos una vez al año es vital, porque la hipertensión a menudo no da síntomas al principio. Si tienes ciertas condiciones como diabetes, problemas cardíacos o renales, sobrepeso o antecedentes familiares de presión alta, puede que necesites revisártela más a menudo. Lleva un registro de tus mediciones para compartirlas con tu médico. Saber tus números es clave. Por ejemplo, una presión superior entre 120 y 129 milímetros de mercurio o inferior entre 70 y 79 requiere más atención. Los números por encima de 130-80 milímetros de mercurio ya se consideran hipertensión arterial según las últimas guías. También es importante controlar tus niveles de colesterol. Si son normales, una revisión cada 5 años podría ser suficiente, pero si hay cambios en tu vida como aumento de peso o si tienes condiciones como diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardíaca o problemas circulatorios, deberías revisártelo con más frecuencia. Los exámenes de sangre sencillos pueden detectar el azúcar y el colesterol altos en las etapas tempranas cuando aún no hay síntomas. Si tienes sobrepeso u obesidad, deberías hacerte pruebas de detección de prediabetes y diabetes tipo 2 cada 3 años hasta los 70. Si tienes otros factores de riesgo como antecedentes familiares de diabetes o presión alta, necesitas pruebas más frecuentes. No te olvides de tus ojos y oídos. Es recomendable un examen ocular anual. Si tienes problemas de visión o riesgo de glaucoma, tu médico puede sugerir exámenes más frecuentes. Si tienes diabetes, necesitas un examen ocular anual que incluya el control de la parte posterior del ojo, la retina. Hazte revisar la audición si notas que pierdes oído. Y por supuesto, las visitas al dentista 1 o 2 veces al año para exámenes y limpieza son importantes para la salud bucal. Tu odontólogo te dirá si necesitas ir más a menudo. Hablar con tu médico sobre tu bienestar general también es parte de la prevención. Te preguntará sobre tu estado de ánimo por si hay síntomas de depresión o ansiedad. Es posible que quiera hablar sobre tu dieta y el ejercicio que haces y que ponga el énfasis en actividades para mejorar el equilibrio y prevenir caídas. Seguramente también entrará en la conversación el asunto del consumo de alcohol y tabaco, tu seguridad en casa y fuera, si has tenido caídas o temes caer, y revisarán tus medicamentos para evitar interacciones perjudiciales. Las vacunas son un pilar de la salud preventiva. Asegúrate de recibir la vacuna contra la gripe cada año. Consulta a tu médico sobre la vacuna contra el COVID-19 más adecuada para ti. Deberías recibir las vacunas antinemocócicas recomendadas. Si tienes 65 años o más, se recomiendan 2 dosis de la vacuna contra la culebrilla, herpes zóster. Si no recibiste la vacuna contra el tétanos y la difteria cuando eras adolescente, deberías ponértela. De lo contrario, necesitas un refuerzo de tétanos y difteria, TD o TDAP, cada 10 años. Algunas pruebas de detección se recomiendan hasta ciertas edades o si tienes factores de riesgo específicos. Por ejemplo, deberías hacerte un examen de detección de cáncer colorectal regularmente hasta los 75 años. Hay varias opciones de pruebas como análisis de heces anuales o una colonoscopia cada 10 años. Si tienes antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal, pólipos u otras condiciones intestinales, podrías necesitar pruebas más frecuentes. Las personas entre 76 y 85 años deben discutir con su médico si seguir haciéndose estas pruebas. Después de los 85, generalmente ya no son necesarias. La detección de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de dosis baja se recomienda anualmente si tienes entre 50 y 80 años, tienes un historial de fumar 20 paquetes al año y fumas actualmente o dejaste de fumar en los últimos 15 años. En cuanto a las enfermedades infecciosas, todos los adultos entre 18 y 79 años deberían hacerse una prueba única de detección de hepatitis C. Para el VIH se recomienda una prueba única para todas las personas de entre 15 y 65 años.
Dependiendo de tu estilo de vida e historial médico, tu médico podría sugerir pruebas para otras infecciones. Las pruebas de detección de osteoporosis son importantes para evaluar la salud ósea. Hay factores de riesgo como el uso prolongado de esteroides, bajo peso, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, haber tenido una fractura después de los 50 o antecedentes familiares de fractura de cadera u osteoporosis. Ahora hablemos de exámenes específicos para hombres y mujeres mayores de 65 años. Para los hombres, si tienes entre 65 y 75 años y has fumado, deberías hacerte una ecografía para detectar un aneurisma aórtico abdominal. Otros hombres deberían discutir este examen con su médico. Sobre el cáncer de próstata, si tienes entre 55 y 69 años, es importante hablar con tu médico sobre los pros y contras de la prueba de sangre del antígeno prostático específico, PSA. Considera si la prueba reduce la probabilidad de morir por cáncer de próstata y pondera los riesgos como los efectos adversos de la prueba o la posibilidad de recibir tratamientos innecesarios con la angustia que llevan aparejada. También hay que valorar si se tiene un riesgo mayor que el promedio. Para hombres de 70 años o más, esta prueba ya no se recomienda rutinariamente. Las organizaciones expertas no recomiendan los autoexámenes testiculares, ya que han mostrado poco o ningún beneficio. Los exámenes físicos de la próstata ya no se hacen de rutina en hombres sin síntomas. Si tienes factores de riesgo para osteoporosis, discute la detección con tu facultativo. Para las mujeres, la detección de cáncer de mama con mamografía se recomienda generalmente hasta los 75 años, cada 1 o 2 años, dependiendo de tus factores de riesgo. Esta prueba funciona mejor para detectar cáncer en mujeres de entre 40 y 74 años. No está tan claro cuán efectivas son después de los 75, así que habla con tu médico sobre lo más conveniente para ti. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, podrías necesitar exámenes más frecuentes o empezar antes. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el beneficio de los autoexámenes de mama, así que consulta con tu médico al respecto. En cuanto al cáncer de cuello de útero, la mayoría de las mujeres pueden dejar de hacerse pruebas de detección después de los 65 si cumplen ciertos criterios, como tener varias pruebas de Papa Nicolau o VPH negativas recientes. Sobre la osteoporosis, todas las mujeres mayores de 65 deberían hacerse una prueba de densidad ósea, como una DEXA. Pregunta a tu médico qué ejercicios o intervenciones pueden ayudarte a prevenir la osteoporosis o las fracturas. Tanto en hombres como en mujeres, el médico puede examinar la piel en busca de signos de cáncer, especialmente si tienes un alto riesgo como haber tenido cáncer de piel antes, tener parientes cercanos con esta enfermedad o un sistema inmunológico debilitado. Las organizaciones profesionales no tienen una recomendación firme a favor o en contra de los autoexámenes de la piel. En suma, visitar a tu médico regularmente es una parte fundamental de cuidarte a medida que envejeces. Te ayuda a mantenerte al tanto de tu salud, detectar problemas a tiempo, prevenir enfermedades y tener una vida más saludable. No dudes en hablar con él sobre cualquier inquietud y de qué exámenes y servicios preventivos son los mejores para ti. Por otra parte, más allá de recomendar aquí una lista de pruebas de detección y prevención, quiero animar a todo el que me escuche a que adopte un rol activo respecto al envejecimiento. En concreto, si es posible, que se involucre en programas de prevención de la fragilidad, la dependencia, así como en una valoración integral, funcional, mental y social. En realidad, estas son las 3 patas que sustentan la salud. Si cualquiera de ellas falla, la persona enfermará. Recuerda, esta información es general, no sustituye el asesoramiento médico sobre qué se aplica específicamente a tu caso para obtener el mejor cuidado posible. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.